Bien, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Soy el doctor Mariano Díaz. Hoy el tema es psicofármacos. Bien, compartimos la pantalla y vamos a comenzar con el primer psicofármaco o grupo de fármacos correspondiente a las benzodiazepinas. Bien, las benzodiazepinas pertenecen al grupo de los fármacos más frecuentemente recetados, ¿sí? Indicado, recetado también por autoprescripción, ¿sí? Uso. eh, Afortunadamente tiene un amplio margen de seguridad, por lo cual es muy raro los casos de gravedad, ¿sí? Generalmente tienen que ver con casos o de aspiración, ¿sí? Que el paciente queda en un estado de deterioro sensorio profundo y eh, se deprime y ahí la vía aérea es la que se ve comprometida. Bien, otras veces puede estar asociada al consumo de alcohol, ¿no? Cuando uno ingiere benzodiazepinas y también consume alcohol, ¿no? Son dos sustancias depresoras. Y son, como dice en la diapositiva, son depresoras selectivas del sistema nervioso central y actúa potenciando los efectos del GABA, o sea, del ácido GABA aminobutírico. ¿Sí? Se unen a los receptores GABA, aumentan la frecuencia de descarga de apertura de los canales de cloro y potencian la inhibición GABAérgica. ¿Cuáles son los usos? Uso sedante, hipnótico, miorelajante, ansiolítico, anticonvulsivante, ¿sí? Muchísimo hoy en el uso de trastorno del pánico o ataques de pánico. Se usan en las terapias también como sedativo, ¿sí? Para las crisis de excitación psicomotriz, miorelajante y como anticonvulsivante en los casos donde hay, por supuesto, convulsiones febriles también. En cuanto a la farmacocinética, son sustancias liposolubles. Muchas veces es indicado por vientre muscular, lo cual no es lo correcto porque su absorción es errática, con un pico, si bien es variable, pero por lo general son 2 a 3 horas y en sobredosis esto se prolonga. Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, 70-90%, con un metabolismo hepático y una eliminación renal del 70%. Se puede clasificar una de sus formas por la vía media de eliminación. Encontramos dentro de lo que es la vía media ultracorta, el midazolam de alto uso en las terapias intensivas como sedativo, y el triazolam que de menor frecuencia con 1 a 4 horas en este grupo. El segundo, con vida media de eliminación corta, se encuentra el alprazolam, el Alprax, muy conocido, y lorazepam de 10 a 14 horas o 10 a 20 horas. Fíjense que la vida media de eliminación acá se prolonga un poco más. La intermedia, el clonazepam, bromazepam de 20 a 40 horas o 20 a 30 horas. Fíjense, esto se relaciona con la clínica, ¿sí? Va a durar mucho más tiempo la clínica de los pacientes. Y la larga encontramos el diazepam, que es muy utilizado, marcas muy conocidas como el Valium. De 33 a 53 horas también encontramos en este grupo largo el clobazam. Bien, ¿qué es lo que vamos a observar a nivel clínico? Bien, por un lado vamos a encontrar el cuadro neurológico, ¿sí? El cuadro neurológico muy frecuente, ¿sí? En los chicos, el cuadro que se observa es la ataxia, la incoordinación motora, como se tambalea por un lado y por el otro, la hipotonía, aparecen plancitos, ¿sí? La miosis es muy frecuente, es lo que se encuentra en los pacientes habitualmente, la disartria, o la palabra arrastrada, hablando así lento, como que les cuesta hablar, la disartria, mareos y la somnolencia. El cuadro neurológico puede ser, por lo general, es deterioro sensorio, ¿no? Que puede ser desde sueño hasta coma, ¿sí? Es algo progresivo. Entonces, recuerden esto, es un paciente que parece como embriagado, ¿no? Ataxia, no tiene coordinación, ¿sí? No puede agarrar las cosas, se tropieza muchas veces, tendencia al sueño, a coma, ¿sí? Para hablar también le cuesta, la disartria, la dislalia, son todos los fenómenos encontrados a nivel neurológico, que es lo más importante. Con respecto al cuadro cardiovascular, la hipotensión o bradicardia, taquicardia compensatoria, el aspecto muscular, la hipotonía, lo más frecuente, y lo más, un órgano muy frecuentemente que hay que controlar es el aparato respiratorio, donde podemos observar desde una depresión a paro respiratorio. Esto muchas veces pasa en situaciones donde hay una mala indicación o en sobredosis, ¿sí?
Existe una patología o una situación que se llama el síndrome paradojal, donde hay una excitación psicomotriz alternando con la depresión del sensorio. Si bien es un fármaco depresor, ¿sí? Acá es un cuadro contrario, ¿no? Donde existe la excitación psicomotriz y puede tener alucinaciones. Esto se ve mucho con ancianos y con los niños, ¿sí? Este cuadro paradojal de excitación psicomotriz y alucinaciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, acudimos a la tríada. Por un lado, la anamnesis fundamental, dónde estuvo el paciente, qué consumió, qué antecedentes tiene, si tiene antecedentes de consumo, si tiene alguna patología psiquiátrica, ¿no? O si estuvo con una situación de estrés, ¿sí? Por otro lado, el cuadro clínico, ¿no? Es el punto número dos. El cuadro depresor, ¿no? Tendencia al sueño, hasta puede haber coma, como dije recién, ataxia aguda en pediatría, ¿sí? O la bradipnea, apnea o depresión respiratoria, depende. Y el tercero es, puntos son los exámenes complementarios. Se les puede solicitar dependiendo de la latencia del consumo, ¿no? La severidad. Si ya pasó mucho tiempo, uno no va, por supuesto, a hacer medida de rescate. La medida de rescate va a estar indicada de acuerdo al tiempo de evolución. Por supuesto, si es dentro de la hora, de la ingesta, si es una ingesta potencialmente peligrosa, ¿no? De riesgo, ¿sí? De acuerdo a los antecedentes del paciente, la intencionalidad. Todo esto va a indicar uno ciertos procedimientos o solicitud de exámenes complementarios, ¿sí? Como siempre decimos, hay estudios de laboratorios inespecíficos, ¿sí? Que ayudan a ver órganos dañados o tal vez eh, falla de órgano, como hemograma, glucemia, función renal, hepática y medio interno, perdón. Y los específicos tienen que ver con encontrar la sustancia, no específicamente benzodiazepinas, que puede ser en orina o en plasma, ¿sí? Que hay métodos inmunológicos y no inmunológicos. Está muy bien conocido el uso de tiras reactivas en todos los hospitales, en centros de toxicología también. Uno puede acudir a este tipo de estudios rápido, ¿sí? Con una muestra de orina, sin ningún tipo de recurso complejo, puede hacer el diagnóstico y detección de benzodiazepinas en orina. Se solicita también un electrocardiograma, ¿sí? Como tratamiento, dijimos, decimos en toxicología, lo más importante es el ABC, ¿sí? El ABC es fundamental, ¿sí? La vía aérea, la ventilación, la circulación, como siempre decimos, y el tratamiento va a ser sintomático, ¿sí? Es fundamental. Si el paciente está hipotenso o requiere de un suero, de expansión, es importante esto. Si requiere de oxígeno, también darle oxígeno, por supuesto, y ahí uno evaluará si realiza la medida de rescate. De acuerdo al tiempo, como dijimos antes, la intencionalidad, el tiempo transcurrido, si pasó 6 horas, claramente no vamos a hacer un lavado gástrico. ¿eh? Repasen ahí lo que es medida de rescate, la primera eh, clase que tuvimos. Bien, y con respecto a casos graves, recuerden que existe un antídoto que está de uso masivo, que es el flumazenil, que es el antagonista benzodiazepínico, ¿sí? ¿Cuándo lo indicamos el flumazenil? Cuando hay una depresión respiratoria severa y o coma, ¿sí? Que se llama, la marca es la Nexat. Entonces, depresión respiratoria severa o coma, esa tiene indicación del flumazenil, si no, no se indica de rutina, ¿sí? Solamente en estos casos. Es muy importante tener en cuenta porque el paciente, si uno cuenta con esto, nos ahorramos nada más y nada menos que una intubación, también la protección de vía aérea, ¿sí? En los adultos la dosis es 0,2 miligramos dosis, viene de 0,5, la ampolla 0,5 miligramos, y por vía intravenosa se da, no le podemos dar una vez. Si el paciente es algo que el paciente responde rápidamente, se despierta a los 2 minutos, uno le indica por vía intravenosa y ahí dentro de 2 minutos responde y reacciona. A veces podemos necesitar más dosis, repetir la dosis, ¿sí? Hasta que revierta el cuadro clínico, hasta que también podemos requerir, de acuerdo si es un caso grave, la infusión continua, ¿no? Colocar un goteo continuo de 0,25 a 1 miligramo por hora. ¿Sí? Recordemos que puede dar efectos adversos, síndrome de abstinencia o convulsiones. Está contraindicado en pacientes convulsivos y con antidepresivos tricíclicos, pacientes que habitualmente reciban este tipo de medicación, los antidepresivos, y con drogas proconvulsivantes, porque si yo administro flumazenil, el paciente comenzará a convulsivar. A ver, esto entonces el fármaco más importante de todas las benzodiazepinas porque es motivo de consulta frecuente en las guardias,
saber el cuadro clínico, es importante este cuadro depresor, y la presencia de un antídoto, ¿sí? Eso es fundamental. Bien, pasemos a otro psicofármaco depresor como el fenobarbital. El fenobarbital actúa también sobre los receptores GABA, pero aumenta el tiempo de apertura de los canales de cloro, ¿no? No es como la frecuencia de las benzodiazepinas, sino como el tiempo de apertura de los canales de cloro reduce la entrada de sodio a la célula, disminuye la liberación de neurotransmisores calciodependientes y disminuye los efectos excitatorios del glutamato. También se clasifican según la vida media, como las benzodiazepinas, como acción ultracorta, como el tiopental, el tiobarbital, que dura minutos, muy utilizado en las terapias; la acción corta, secobarbital y el pentobarbital, menor de 3 horas; de acción intermedia, el amobarbital y el alobarbital, de 3 a 6 horas; y los de acción prolongada, sí que es de muy uso, muy utilizado en pediatría y también en adultos, como el fenobarbital, ¿sí? Que dura más de 6 horas. Usos como anticonvulsivante, sedativo, hipnótico y anestésico. Con respecto a la farmacocinética, comienza rápidamente la acción, 30 a 60 minutos, con un pico plasmático, o sea, máxima concentración, a las 6 horas, con un metabolismo hepático y una excreción renal. Y esto es algo y muy importante, que dice mayor en orinas alcalinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque favorece toda la cuestión de atrapamiento iónico. Si uno alcaliniza la orina, esto favorece la eliminación del fenobarbital o de los barbitúricos. La vida media puede rondar de 20 a 24 a 96 horas, ¿sí? Y depende, si es en intoxicaciones donde hay una mayor ingesta, se prolonga hasta 4 a 7 días. En pacientes donde lo consumen en forma crónica, por ejemplo convulsivos, la vida media puede ser menor por la autoinducción enzimática. Y fíjense, esto es muy frecuente en el cuadrito inferior, donde están las fotos. Muchas veces hay errores cuando uno lo va a buscar a la farmacia, en vez de darle luminal, le dan luminaletas, y confundimos la cantidad. Fíjense que el fenobarbital de las luminaletas tiene 15 miligramos y el luminal tiene 0,1 gramos. Y a veces se confunde en chicos y en adultos y vienen las intoxicaciones. Por eso es muy importante tener bien claro cuando uno lo prescribe en la indicación. Como dijimos, el cuadro clínico es un cuadro también depresor a nivel neurológico, que puede variar desde depresión del sensorio a coma, ¿sí? Hiporreflexia, miosis, también produce miosis como las benzodiazepinas, hasta midriasis, también los casos que tengan mayor impacto de la intoxicación. Y algo característico de las intoxicaciones severas es la hipotermia, ¿sí? La hipotermia es un paciente entonces con deterioro sensorio, ¿sí? A coma, con hipotermia, ¿sí? Genera mucha hipotensión, disminución de la contractilidad miocárdica, hasta shock, dependiendo del grado de intoxicación, y a nivel respiratorio también es un depresor, desde depresión a paro respiratorio, ¿sí? Con respecto ya al consumo crónico, pacientes que son medicados, puede haberse afectación a nivel cutáneo, la necrosis tóxica epidérmica y también el síndrome de Dres, que es una reacción cuando el paciente lo consume con otro tipo, asociado a otro tipo de fármacos, cursa con eosinofilia, ¿sí? Puede haber necrosis de glándulas sudoríparas y todo tipo de farmacodermias. A nivel gastrointestinal puede enlentecer el vaciado gástrico y muchas veces esto hace que nos da un poquito de chance para prolongar el lavado gástrico. O sea, en vez de que sea hasta la hora, como uno le indica, a veces podemos acceder hasta las 2 horas, ¿no? Para la indicación del lavado gástrico. Con respecto al diagnóstico, bueno, primero la anamnesis, como dijimos, la tríada; después el cuadro clínico compatible, el cuadro depresor, la hipotermia; y por último los exámenes complementarios, ¿sí? Depende, va a pedirse de acuerdo a la latencia, la severidad, los antecedentes del paciente, la intensidad y los factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué le vamos a pedir? Bien, con respecto al laboratorio, un hemograma, estado ácido-base, función renal, glucemia, función hepática, renal; y en orina se puede pedir barbitúricos en orina, que es cualitativo, ¿no? Me va a mostrar la presencia nada más. O en plasma, ahí podemos obtener ya un valor cuantitativo, que no está disponible en todos lados, claramente, ¿sí? Y con respecto al tratamiento, bien, entonces el ABC, como decimos siempre, las medidas de rescate van a depender de acuerdo al tiempo, la latencia, la severidad, la antecedente del paciente, la intencionalidad,
¿sí? Y todo lo relacionado a los factores de riesgo. Lo importante, como siempre, el ABC, tratamiento sintomático y de sostén. Hay algo muy importante que hay que destacar acá. Indicamos carbón activado seriado, así como un lavado intestinal que uno le hace por esta circulación enterohepática. Esto sería un gramo kilo de carbón activado cada 4 horas, ¿sí? Y otro tratamiento al cual recurrimos en el caso grave es la alcalización urinaria, ¿sí? La alcalización urinaria, por esto que decíamos recién, vamos a abordar el tema de atrapamiento iónico, con que uno le indique esta alcalización con bicarbonato de sodio por vena, ¿no? Claramente. Esto uno logra la eliminación de los barbitúricos más rápido por vía renal, ¿sí? Pero esto es en casos graves. Otra medida en casos más graves es son las medidas extracorpóreas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede recurrir a la hemodiálisis o la hemoperfusión o la diálisis peritoneal en pediatría cuando ya tenemos dosaje de fenobarbital mayor de 100 microgramos por mililitro, ¿sí? Esto es importante. Hay otras indicaciones, insuficiencia renal o falta de respuesta al tratamiento, pero lo más importante que es esto, ¿no? Cuando uno tiene un dosaje muy alto de fenobarbital, más de 100, recurre a las medidas extracorpóreas. Bien, y vamos a pasar a otro psicofármaco muy utilizado hoy por hoy, que son la carbamazepina, ¿sí? Muy utilizado porque se usa, además de anticonvulsivante, como para la neuralgia del trigémino, para el dolor neuropático, desórdenes bipolares y como estabilizador del ánimo, ¿sí? Tiene una estructura muy similar a los antidepresivos tricíclicos, que después lo vamos a mencionar un poquito, porque los antidepresivos tricíclicos son intoxicaciones graves. Cuando nosotros nos nombran tricíclicos, dice, ahí hay que a veces agarrarse la cabeza, ¿sí? Tiene propiedad anticolinérgica, que ahora vamos a ver, también esto es importante por el tema del cuadro clínico. Actúa sobre la membrana neuronal, bloquea los canales de sodio, liberación del glutamato, e inhibe, por esta situación, inhibe estos focos epileptógenos, ¿no es cierto? Por otro lado, disminuye el AMP cíclico y provoca un turnover de la noradrenalina y la dopamina. Y esto es lo que genera este efecto de estabilizador del ánimo. Tiene una absorción lenta y errática en el estómago y un pico, fíjense, bastante variable, 6 a 24 horas. ¿Sí? Los comprimidos forman una masa compacta en el estómago, se demora la absorción y la presentación clínica por esta cuestión, ¿no? Tiene metabolismo hepático y metabolitos, sí que puede contribuir a la toxicidad. Acá hay que destacar la circulación enterohepática, esto que mencionábamos, ¿no? Antes también con el fenobarbital, que es esto de que el tóxico se absorbe en el intestino, después va a hígado, se absorbe en el intestino, y tiene este comportamiento la carbamazepina, ¿no? El paciente a nivel neurológico se excita, se deprime, se excita, se deprime por esto de la circulación enterohepática. Y hay mucha correlación con la clínica, es muy claro, ahora lo vamos a ver. La excreción es renal, con una vida media bastante prolongada, como dijimos, 18 a 54 horas, ¿sí? Y en los crónicos puede también ser variable. Típico de la carbamazepina es el Tegretol, de 400 miligramos, que es lo que se usa habitualmente. Bien, pasemos a la clínica, y vamos a ver esto, que es lo típico de la intoxicación con carbamazepina, que es este sensorio alternante. ¿Qué es esto? Pues se excita, se deprime, se excita, se deprime, ¿sí? A veces puede haber un coma cíclico, se va y genera un coma, después se despierta, se excita, ¿sí? Las convulsiones es un coma convulsivo muchas veces, y la midriasis. Y la midriasis acompaña a esto que mencionábamos recién, este cuadro anticolinérgico, ¿sí? Taquicardia, midriasis, ilio, ¿sí? Retención urinaria, por este efecto anticolinérgico, que es algo que uno tiene que observar, porque muchas veces uno ahí, en el momento de indicar un carbón activado, hay que pensarlo porque si tiene hilio se contraindicaría el carbón activado, ¿no es cierto? Porque más riesgo a veces se puede perforar y todo ese tipo de complicaciones. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el aspecto cardiovascular. Es un depresor miocárdico y a veces estimulante como para generar arritmias de todo tipo, bloqueo AB, prolongación del PR, QRS y QT, ¿sí? Por lo cual es un paciente que tiene que tener un lugar de cuidado especial, ya sea un shock room o una terapia. El paciente intoxicado con carbamazepina es un paciente que hay que tenerle cuidado, respeto sobre todo. Depresor del aparato respiratorio, ¿sí? Y a nivel muscular
puede generar mioclonías, temblores y disminución de los reflejos. Recordemos que a nivel gastrointestinal, esto del hilio que les mencionaba recién, y aumento de transaminasas. Eh, Otro aspecto que vemos con la carbamazepina a nivel metabólico puede dar hiponatremia, también puede dar hipernatremia, y hipocalemia o hipercalemia es bastante variable y aumento de la CPK. Siempre a estos pacientes les pedimos un video interno de control por esta cuestión de trastorno metabólico, porque por su mecanismo de acción trabaja con el sol, también con el potasio. Otro que vemos y hay que destacar es el CIJAT, ¿sí? La secreción inadecuada antidiurética, con la retención urinaria que les mencioné por el efecto anticolinérgico. Con respecto al diagnóstico, bueno, primero la anamnesis, el tiempo de ingesta, la latencia, qué cantidad, ¿sí? Segundo aspecto, el cuadro clínico compatible, ¿no? Este cuadro neurológico alternante, les mencionaba, ¿no? El sensor alternante o el coma cíclico, este cuadro anticolinérgico, la midriasis, ¿sí? La retención urinaria, la taquicardia, ¿no? La hipertensión, que puede observar todo correspondiente a este cuadro anticolinérgico, ¿sí? Y con respecto a los exámenes complementarios, esto vemos, por un lado, lo inespecífico, hemograma, estado sebáceo, una función renal, hepática, por lo que dijimos recién, un electrocardiograma, y lo específico es el dosaje de carbamazepina en sangre, ¿sí? Esto se dosa en sangre, se puede ver. Bien, le vamos a pedir como rutina un electrocardiograma, por lo que dijimos por la cardiotoxicidad que tiene, y con respecto al abordaje, al tratamiento, esto, las medidas de rescate van a estar supeditadas al tiempo, por supuesto, a la latencia, a la severidad del cuadro, a las factores de riesgo, a la intencionalidad. Y acá hay algo específico, ¿no? A ver, si tiene convulsiones, tratamiento es todo sintomático, benzodiazepina, si tiene arritmias, alcalinización urinaria, ¿sí? Y un aspecto fundamental es la indicación del carbón activado seriado, ¿sí? Esto lo tienen que saber, porque tiene circulación enterohepática. Carbón activado seriado, ¿sí? Cada 4 horas, como dijimos, por sonda o vía oral también, corroborando que el paciente tenga ruidosidad ilios, ¿sí? Si no, uno no le puede indicar nada por boca, ¿sí? Otro aspecto a considerar, en este caso, que según distintas bibliografías, la canalización urinaria, que esto es la indicación de bicarbonato, en este caso no tiene que ver con una cuestión de eliminación, sino con una cuestión de cardioprotección, como vamos a ver seguidamente con los tricíclicos, que tienen cardiotoxicidad, ¿sí? Pero esto es más cuestión desde el punto de vista ya más toxicológico, ya traspasa los intereses para ustedes, ¿sí? Otra indicación un poco más invasiva son las medidas extracorpóreas como la hemoperfusión con filtro de carbono o diálisis peritoneal en pediatría. Bien, y pasemos, esto le vamos a hacer algo muy sencillo, algunos aspectos, que es la fenitoína, la difenidantoína. Muchas veces acá el error es el siguiente. Colocamos, abreviamos, ponemos DFE, DFN o DFH y nos confundimos, o el médico o enfermería o quien sea, o tal vez farmacéutico, y nos confundimos la fenitoína con la difenidramina, ¿no? El Benadryl. Así que es importantísimo esto, evitar el error terapéutico, ¿sí? Este actúa sobre los canales de sodio, dependiente de las neuronas, es utilizado como anticonvulsivante y saben que es un antiarrítmico, también se usa del grupo 2, así que tengamos en cuenta el impacto cardiológico que puede tener. Tiene una absorción intestinal importante, el pico es a las 6 a 12 horas, ¿sí? Con una dosis tóxica puede prolongarse, ¿sí? Así que hay que tener un paciente que hay que controlarlo bastante, y un metabolismo hepático que tiene una cinética de eliminación dosis dependiente, ¿sí? Depende de la dosis se va a comportar. Y después, si los niveles son mayores, el metabolismo se satura, ya la cinética de eliminación, el orden cero, que es constante en el tiempo, ya después cambia. Bien, con respecto a esto. Para englobarlo, la difenidramina, a ver, trae también deterioro sensorio, clásico deterioro sensorio, el nistagmus, ¿sí? El nistagmus, esto del nistagmus horizontal es típico del intoxicado con esto, tendencia al sueño, a deterioro sensorio, coma, ¿sí? Las convulsiones también puede dar, los pacientes crónicos aumento de transaminasa, ¿sí? Y recurren a la cardiotoxicidad, que puede haber de hipotensión, bradicardia, hasta todo tipo de arritmias. A nivel respiratorio, también pertenece a las sustancias depresoras, y algo muy interesante son esos fármacos que pueden generar este cuadro muchas veces difícil de diagnóstico, es el DRESS, ¿no? Que es un cuadro por cuando un paciente recibe distintas drogas, una reacción a ciertas drogas, donde vemos acidofilia y síntomas sistémicos. Siempre
verlo como diagnóstico diferencial cuando un paciente recibe la difenidramina que puede generar el DRESS. Bien, con respecto al diagnóstico volvemos a lo mismo, un cuadro clínico depresor con nistagmo y la cardiotoxicidad y exámenes complementarios dependiendo de la latencia, la severidad, la intencionalidad y factores de riesgo, le vamos a pedir el laboratorio hemograma, función renal hepática y la glucemia, un electrocardiograma y específico le podemos solicitar un dosaje de difenilidantoína en plasma, ¿sí? Bien, es un paciente, como dijimos, que hay que monitorizar la cardiotoxicidad. Como tratamiento, bien, primero las medidas de rescate, dependiendo de la latencia, severidad, antecedente del paciente, la intencionalidad, el tratamiento sintomático y de sostén, como siempre decimos, si el paciente presenta convulsiones benzodiazepinas, las arritmias se trata como tal, la hipotensión, la expansión o vasopresores y las medidas de rescate como ya mencionamos. Bien, otro psicofármaco frecuente, este vamos a recordar, el ácido valproico vamos a recordarlo porque se indica muchísimo hoy por hoy, dos cositas, como anticonvulsivante, estabilizador del ánimo y enfermedad bipolar. Estas dos indicaciones son muy frecuentes hoy por hoy, por eso vemos muchas intoxicaciones con esto. También actúa sobre el GABA, aumenta el GABA, ¿sí? Y el efecto adverso más común, la necrosis hepática. El órgano blanco es el hígado, ¿sí? Y tenemos algo para protegerlo. Tenemos un antídoto del ácido valproico, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver seguidamente. Tiene un pico plasmático de unas 4 horas, una vida media bastante prolongada, ¿sí? Tiene metabolitos activos y posee circulación enterohepática, o sea, le podemos indicar carbono activado en forma seriada, cada 4 horas. Bien, fíjense, desde lo neurológico, ataxia, temblor, convulsiones, somnolencia, coma, pero acá lo que vamos a destacar es en cuanto a la hepatotoxicidad que pueda llegar a tener el paciente, si aumento de transaminasas y todo lo demás, ictericia. Cardiovascular también puede tener algún tipo de arritmia, no es de los más cardiotóxicos. A nivel metabólico, acidosis metabólica, hipocalcemia, hipernatremia, hiperglucemia, de acuerdo también al daño hepático que puede generar, y es un depresor respiratorio, puede generar depresión o paro respiratorio. Y en el paciente crónico, alguna alteración, leucopenia, neutropenia y de las series. Bien, con respecto al diagnóstico, recuerda entonces el cuadro clínico compatible, depresor, nistagmus y la cardiotoxicidad que puede suceder y los exámenes complementarios, dependiendo de todas estas variables que ya mencionamos. ¿Sí? Los exámenes de laboratorio inespecíficos, como ya mencionamos, y los específicos. Se puede dosar ácido valproico, ¿sí? Esto se puede hacer en plasma, ¿sí? Lo que existe es en plasma, y esto me va a permitir poder tomar una conducta, ¿sí? Uno puede considerar la medida de rescate, como siempre, el tiempo transcurrido, y de acuerdo a la concentración de ácido valproico en sangre o en plasma, uno tiene o no que indicarle este antídoto que es la L-carnitina, ¿sí? Con dosaje mayor o igual a 450 microgramos por litro, tiene indicación de L-carnitina. Solamente con la concentración no. También si tengo signos de hepatotoxicidad, por ejemplo, aumento de transaminasas importante, la hiperamonemia también es una indicación de L-carnitina, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta cuando tengan un paciente que ingiere ácido valproico, que no es algo inocuo y hay que tener en cuenta esto y que tiene un antídoto disponible, ¿sí? Tiene una dosis de ataque, que esto ya sobrepasa el interés a ustedes, que se los dejo igual en la diapositiva. Y acá vamos a pasar a los antidepresivos tricíclicos, que son muy importantes cuando uno le dice tricíclicos, son uno de los temas para nosotros muy importantes porque es cardiotóxico por excelencia. Son esas cosas que nos agarramos de la cabeza, los antidepresivos tricíclicos. Uso para la depresión mayor, para el dolor neuropático también, ¿sí? Esto es muy importante. Tiene estructuras similares a la fenotiazida. Me interesa esto. Recuerden la cardio y la neurotoxicidad. Esto es para remarcarlo, no son tóxicos que pasan desapercibidos, hay que fijarse y darle importancia, ¿sí? Actúa sobre los canales de sodio, bloquea el flujo de potasio, tiene múltiples mecanismos de acción, efecto anticolinérgico, es muy parecido, como dijimos antes, recuerda la carbamazepina, pero este es más cardiotóxico. Y de acuerdo a su comportamiento pueden ser
aminas terciarias o aminas secundarias. Lo que más vemos nosotros es con las aminas terciarias, fundamentalmente la amitriptilina. Con la amitriptilina es lo que más vemos las intoxicaciones. La vida media, fíjense, va de 9 a 198 horas, casi 200 horas. Es muy lipofílico, ¿sí? Entonces las personas que tienen mayor tejido graso se concentran y el tiempo va a estar más tiempo, tiene una unión a proteínas plasmáticas del 90% y se metabolizan en hígado. Y esto que habíamos mencionado, ¿no? La circulación enterohepática como la carbamazepina. Bien, también tienen eliminación renal. Y el cuadro clínico, que es lo que me interesa que se acuerden. Bien, dijimos la cardiotoxicidad, producen anormalidades en la conducción. Fíjense, prolongación del PR, ensanchamiento del QRS, prolongación del QTC, arritmia, taquicardia sinusal, torsada de punta, taquicardia ventri, de todo. Con que sepan que produce arritmias o cardiotoxicidad severa, eso es más que suficiente. Desde el punto de vista neurológico, es anticolinérgico, como la carbamazepina, midriasis, visión borrosa, coma, pero este produce más que todo coma convulsivo. Es un paciente que viene convulsivando y entra en coma, ¿no? Directamente. Por eso es grave. Es un depresor del aparato respiratorio y a nivel digestivo genera esto hilio, y desde ya si genera hilio, disminución de ribosio aéreos, elevación de transaminasa porque se metaboliza ahí, ¿sí? Por eso también hay que tener en cuenta, si uno indica carbón activado seriado, ¿no? Esto, ¿no? De fijarse que tenga ruidos aéreos. Retención urinaria por el efecto anticolinérgico también, y esto en los pacientes crónicos, la trombocitopenia o el SID que puede hacer. Es raro, pero bueno, los clínicos hay que tenerlo en cuenta. Pasemos al diagnóstico. Bien, la anamnesis, como ya mencionamos, todo, antecedentes, tiempo de evolución, el cuadro clínico compatible, este coma convulsivo y la cardiotoxicidad. Bien, en los exámenes complementarios, que van a estar supeditados a la latencia, severidad, antecedentes del paciente, todo lo que ya mencionamos, y los exámenes de laboratorio, hemograma, función renal, hepática, CPK, y ver en forma directa la cardiotoxicidad. Vamos a pedir CPK, CPKMB, troponina, un electrocardiograma, y como estudio específico se puede dosar tricíclicos en plasma, ¿sí? Eso recuérdenlo, se puede dosar, no tienen correlación directa con la severidad, puede tener un dosaje bajo, no ser severo, o alto y ser de bajo impacto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay fármacos que, bueno, si uno tiene un dosaje alto, se relaciona claramente con la evolución y el pronóstico, pero en este caso no. Bien, y el tratamiento va a estar, como dijimos, supeditado a la severidad, la latencia, antecedente del paciente, la intencionalidad, la medida de rescate también, ¿no? El tiempo de latencia, uno puede indicar un lavado gástrico, el carbón activado seriado, sí, por supuesto, corroborar si hay ruidos hidroaéreos, y el tratamiento sintomático es fundamental, si hay convulsiones, si hay hipotensión, y acá en el caso de que tenga arritmias, uno puede acceder a la alcalinización con bicarbonato de sodio, ¿no? Como un efecto cardioprotector para evitar las arritmias, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta. No como el fenobarbital, ¿sí? Que en ese caso tiene que ver para eliminar el fármaco. Acá es como un efecto cardioprotector. Bien, recuerden esto, a ver, si un paciente ingirió un tricíclico, está contraindicado el flumazenil, ¿sí? El flumazenil, porque el paciente corre más riesgo de convulsiones, ¿sí? Entonces, eso a veces usan el flumazenil, el antídoto para las benzodiazepinas, y está contraindicado si el paciente o uno presume que pueda ingerir un tricíclico, ¿sí? Porque aumenta el riesgo de las convulsiones. Bien, con respecto a los antidepresivos atípicos o heterocíclicos, esto realmente tienen, se los dejo acá para que puedan leerlo tranquilo, son de menor cardiotoxicidad, tienen mayor seguridad, menor neurotoxicidad que los antidepresivos tricíclicos. Y ahí pertenece la fluoxetina, la paroxetina, sertralina, venlafaxina, ¿sí? Todo el impacto a nivel neurológico, cardiológico es menor. Siempre es bueno hacerle un control si el paciente ingirió este tipo de sustancias, electrocardiograma, valorar la cardiotoxicidad, pero no son de tanta alarma como los tricíclicos, ¿sí? Así que nos quedamos un poco más tranquilos, ¿sí? Lo dejamos en observación de acuerdo al cuadro clínico evolutivo, tratamiento sintomático, las medidas de rescate va a estar supeditada también al tiempo de latencia, ¿sí? Y al estado clínico del paciente, los antecedentes. Pero no son como los antidepresivos, insisto con esto porque muchas veces se ejecutan medidas que realmente están de más, ¿sí? Con los
atípicos no es necesario ser tan agresivo, ¿sí? Es frecuente la consulta, pero con que uno le haga un control de laboratorio y dejar en observación mínima 12 o 24 horas, ¿sí? Es más que importante. O según el estado clínico del paciente o el aspecto también de salud mental, ¿no? Eso es más que importante. Bien, otros fármacos muy frecuentemente en la consulta que se ve son los neurolépticos o antipsicóticos, neurolépticos o antipsicóticos, llamados también tranquilizantes mayores en otra época, utilizados para la esquizofrenia o tipo de psicosis. Es raro la sobredosis que genere cuadros de riesgo de vida, ¿sí? No generan realmente trastornos severos, ¿sí? Pero tiene algo que en la consulta es bastante característico, que ahora lo vamos a mencionar, que es los cuadros de las distonías o el extrapiramidalismo, ¿sí? En cuanto al mecanismo de acción, lo que hacen actuar sobre receptores dopaminérgicos es muy amplio, ¿no? Se une y bloquea los receptores dopaminérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos, colinérgicos, y se clasifican de acuerdo a si pertenecen al grupo de las fenotiacinas. Lo más que vemos nosotros en la consulta son las intoxicaciones con un haloperidol y otros que vamos a ver que son las risperidonas, que corresponden a los antipsicóticos atípicos, ¿sí? Que son de menor impacto y menor efecto extrapiramidal y de disquinesias tardías, ¿sí? Pero es muy frecuente la risperidona. Bien, y vamos acá sí, a focalizarnos al motivo de consulta frecuente. El paciente que tiene una sobredosis o está intoxicado con un neuroléptico, lo que vemos es la aparición de crisis extrapiramidales, ¿no? Es el paciente que tiene el signo de la rueda dentada, ¿no? O las crisis oculógenas, que tiene la mirada para arriba, no puede mirar, o para un costado, ¿sí? La rotación conjugada, las distonías, la producción lingual afecta los pares craneales, ¿sí? La lengua para afuera, o está como duro, contracturado, o no puede tragar, o el opistoto, está como duro. Y muchas veces los diagnósticos diferenciales son terribles, a veces pasan como que son cuadros meningios, y no, son pacientes que han ingerido un neuroléptico, el típico del haloperidol, ¿no? Y están como contracturados, es muy utilizado en la jarra loca, muchas veces en estas modalidades de que van a bailar, consumen alcohol, ponen pastillas desconocidas, las pastillas del abuelo, y los pacientes a las 24 horas empiezan con este cuadro, porque aparece en forma tardía, de están duros, ¿sí? Contracturados, y no se sabe por qué. Estas son las crisis que presenta el paciente de el síndrome extrapiramidal característico. Bien, con respecto a lo respiratorio, es un depresor y a nivel cardiovascular puede generar, no son de los más cardiotóxicos, pero puede dar hipotensión, taquicardia, ensanchamiento del QRS, QT prolongado, ¿sí? Y todo el cuadro anticolinérgico como la sequedad bucal, retención urinaria. Diagnóstico de la anamnesis, el cuadro clínico compatible y los exámenes complementarios que va a estar supeditado a los antecedentes de latencia, severidad y todo lo que mencionamos antes. Con respecto a los exámenes de laboratorio, le pedimos un hemograma, CPK, CPK-MB, función renal, hepática. Esto como produce mucha contractura muscular, si hay mucha movilización de CPK, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pedir la CPK, sí, pedir una función renal y con una buena hidratación, porque no pasa muchas veces que estos pacientes con esta contractura pueden tener hasta de CPK 1000, 1500, por eso hay que tener una buena hidratación, ¿sí? Y una buena, y tener una supervisión o ver cómo está su función renal. Bien, y con respecto al estudio específico, se puede hacer el dosaje de neurolépticos en sangre, que no es habitual, pero bueno, es un recurso que uno puede llegar a tener. Desde ya el monitoreo cardiológico o un electrocardiograma es lo indicado. Bien, y con respecto a la aparición de síntomas de extrapiramidalismo, que es lo que más nos vamos a abocar, ¿no? Extrapiramidalismo, las distonías, uno puede acceder, hay un antídoto, ¿sí? Por un lado está el viperideno, que, a ver, el viperideno no está, en este momento no estamos contando con viperideno por vía ampolla, ¿no? Vía intravenosa o intramuscular, no hay abastecimiento de esto, pero tenemos una opción, ¿sí? Que es la difenidramina, es el Benadryl, ¿sí? Que se puede dar en adultos, en el caso que tengan extrapiramidismo, se puede dar una ampolla, ¿sí? O una ampolla y podemos repetirlo nuevamente a los 30 minutos, una hora, y en pediatría también se puede dar el Benadryl, ¿sí? De 3 a 5 miligramos kilo día o 1 miligramo kilodosis, repetir a los 30 minutos. El paciente cuando ya
cede el cuadro clínico, esto es una observación, se le hizo todos los controles, lo que se hace es, se deja por 72 horas de fenidramina, ¿no? Le damos el Benadryl o la fenidramina por 72 horas, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta para que no recaiga nuevamente el cuadro clínico. En los adultos le dejamos 50 miligramos cada 8 y en los chicos 5 miligramos kilo día, ¿sí? Bien. Esto no, a ver, se los menciono muy, así es importante porque es un cuadro severo, el síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? Se puede escapar, pero a ver, acá es un cuadro de riesgo, potencialmente mortal, ¿sí? Hasta un 20% más, ¿sí? Y tiene que ver, ¿por qué lo mencioné? Porque es un cuadro neuroléptico maligno, ¿sí? Y fíjense, sucede 2 semanas de que el paciente aumentó un tratamiento con antipsicóticos u otro tipo de drogas, ¿sí? ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, el paciente empieza con rigidez muscular, hiperfiebre, hiperpirexia, pero machaza, ¿sí? Más de 42 grados, trastorno del sensor, las disautonomías, la leucocitosis, aumento de CPK y LD, ¿sí? Esto tiene que ver con todo este tipo de antecedentes, ¿no? A ver, el paciente usa un antipsicótico, empieza con otro, ¿no es cierto? Y tiene acá, esto me voy a tener que es cuanto a al diagnóstico, ¿no? Los criterios de Levenson, ¿no? Criterios mayores y criterios menores, ¿no? El antecedente del paciente, ¿no? Que es esto, ¿no? Que el paciente estuvo medicado con esto. Otro factor es se ven en pacientes varones con mayor frecuencia, ¿sí? Y, a ver, tratamiento. Por un lado, suspender el fármaco, ¿no? Soporte vital, y también hay un antídoto para esto, ¿no? Que es, a veces cuesta conseguirlo, que es el dantroleno, que es el relajante muscular, porque el paciente está durísimo, durísimo, con CPK por las nubes, ¿sí? También hay otro, la bromocriptina, es otra opción, que es un agonista dopaminérgico, y la amantadina como tercera opción también. Si el paciente está rígido o está con extensión psicomotriz, podemos recurrir a las benzodiazepinas, ¿sí? Eh, para la hipertermia, bueno, medios físicos y también fármacos, todo lo que sea para antifebriles, ¿sí? Claramente. Hay otro síndrome que hay que diferenciarlo, que a veces se confunde, que es, uno es el recién, ¿no? El neuroléptico maligno, y otro es el serotoninérgico, ¿no? Que este es otra cosa, ¿no es cierto? Acá hay un aumento desmedido de los neurotransmisores, hay combinación de dos drogas, ¿sí? Se afecta el estado mental, hay una disfunción autonómica, ¿sí? Tiene que ver con un aumento de dosis, ¿no? Acá hubo un aumento de dosis en los fármacos de este paciente tal vez que lo recibía y un aumento de dosis. El otro no es idiosincrático, parece. En este hay un aumento de dosis, y es importante. Y se ve con este tipo de fármacos, antidepresivos, antidepresivos IR o tricíclicos, opioides, o los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿sí? Recuerden la diferenciación entre uno y otro porque en la clínica lo van a ver, ¿eh? Y vamos con el último tema, que son los opioides, ¿sí? Esto es muy importante, opioides, porque lo vemos por todos lados, hay crisis de opioides, consumo de opioides, es algo muy frecuente. Y recuerden que esto deriva de una planta, que es el Papaver somniferum, ¿no? Que es viejísima, data de mucho tiempo, 1500 años antes de Cristo, ¿sí? También llamado el gran opioide es la morfina, que viene de Morfeo, el dios de los sueños, muy utilizado, y hace mucho tiempo ya se hacía uso de la morfina. Recuerde que se clasifica de acuerdo a antagonista o agonista parcial o antagonista agonista, ¿sí? El típico más utilizado que vemos nosotros, ¿sí? Es la morfina, los más utilizados la morfina, la metadona, la oxicodona, el fentanilo, ¿sí? De acuerdo a los lugares. Para el tratamiento del dolor, morfina, el tramadol, también que es un opioide débil, ¿sí? La metadona es un opioide fuerte, de mayor vida media, mayor duración y potencia. El fentanilo, que bueno, el fentanilo tiene como 100 veces más potencia, que es utilizado mucho en las terapias, ¿sí? En la analgesia también. En la escala del dolor, ¿no? Es utilizado, fíjense, todo como es utilizado en el dolor moderado y severo, los opioides. Y recuerden acá el cuadro clínico, ¿no? Típico, porque es un motivo de consulta frecuente. Todo paciente que ingresa a una sala de emergencia con un cuadro de depresión respiratoria, deterioro neurológico, ya sea sueño o coma, ¿sí? Y miosis con bradicardia,
pensar en intoxicación con opioides, ¿sí? Esto es algo habitual en lugares donde hay crisis de opioides, epidemia de opioides por consumo, Estados Unidos, Canadá y otros lugares. Todo paciente que ingresa con miosis, depresión de coma y bradicardia, directamente se piensa en opioides hasta que no se demuestre lo contrario. Ya está estipulado, un paciente que ingresa así, los emergentólogos tienen ya muy manejado, se le indica un antídoto, que es la naloxona, para revertir el cuadro, que es inmediato, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque ya con esto uno puede acceder al antídoto y se evita de tener que acceder a medidas invasivas como una intubación, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Recuerda, entonces, paciente en coma desconocido que inició la terapia, bueno, pensar en esto, ¿no? En intoxicación con opioides y se le indica el antídoto que ahora vamos a ver. Bueno, se puede terminar en orina, en sangre también, y recuerden que a veces esto puede tener algunos edulterantes, el consumo de opioides, ¿no? Pueden ponerle también, en ciertas situaciones, contexto, puede tener cocaína, puede tener lidocaína, y hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? El uso de opioides. Pacientes que consumen en forma crónica, vamos a ver lo que se llama el síndrome de abstinencia, que se ve cuando el paciente deja de recibir el opioide, ¿no? Que es un cuadro totalmente contrario, ¿no? De excitación psicomotriz, ¿no es cierto? Es muy variable también de acuerdo al grupo etario, ¿no? Pero cuando el paciente deja de consumir el opioide, tenemos un cuadro contrario a lo que es depresión, ¿no? Sería excitación psicomotriz, taquicardia, hipertensión y todo ese tipo de cuadro clínico. Bien, intoxicación aguda, bueno, soporte respiratorio, soporte, digamos, el tratamiento del soporte vital es importantísimo, ¿sí? Y en el caso de que el paciente tenga, esto es importante, depresión respiratoria, ¿no? O sea, o apneas o paro respiratorio, o coma, grado menor de 8, bueno, se le indica la naloxona, ¿sí? El antídoto. Este es el antídoto, lo tienen que saber. Naloxona es el antídoto para los opioides y el flumazenil para las benzodiazepinas, porque esto, a ver, evita un montón de recursos invasivos. Entonces, yo con esto cuento y se lo indico. Y revierte el cuadro de forma rápida. La dosis, esto se da por vía intravenosa, en los adultos 0,4 a 2, ¿sí? Recuerden que la ampollita trae 0,4, una ampollita se lo dan directamente, por vía intravenosa, lo pueden poner diluido o como venga, como esté bien rápido, y rápidamente el paciente se despierta. Si se duerme o deteriora, se puede repetir nuevamente a los 2 o 5 minutos, ¿sí? Y en pediatría es 0,1 miligramos kilo y en neonatología 0,01 miligramos kilo. Recuérdenlo por la frecuencia que hay en Argentina y bueno, otros países de América, como Norteamérica y en Europa, es más el motivo de consulta. Bien, y acá solamente a título informativo, algunos tratamientos para la abstinencia a los opioides, ¿no? La metadona, ¿no? La clonidina, la naltrexona son algunos de los recursos que uno puede utilizar. Y acá les comparto la bibliografía utilizada, ¿sí? Que es el Goldfram y la guía de antídotos para ver todo lo que vimos hoy. Recuerden entonces de caracterizar cada fármaco de acuerdo a como fue mencionado, las benzodiazepinas, puntualicen el cuadro clínico, ¿sí? Depresor, excitatorio, ¿sí? Y las medidas de rescate de acuerdo a las características, a ver, de la latencia, qué pasó, la motivación, la intencionalidad, los antecedentes del paciente, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, nos vemos pronto.